Este episodio de la Academia de Marketing Online está patrocinado por WebEmpresa. WebEmpresa te ofrece alojamiento rápido, seguro y flexible con soporte las 24 horas al día para convertir cualquier proyecto digital en una realidad. Por eso, desde hace años confío en WebEmpresa para alojar mi propia página web. Accede a sus cursos gratuitos en www.webempresa.com/university y aprende cómo construir la web de tus sueños paso a paso y desde cero. La Academia de Marketing Online, episodio 359. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenida a un nuevo episodio de la Academia de Marketing Online, tu podcast sobre negocios en Internet, estrategias de marketing digital que sí funcionan y emprendedores extraordinarios. Yo soy tu anfitrión, Óscar Feito, y una semanita más te traigo una buena dosis de formación, inspiración y motivación para ayudarte a emprender tu propio negocio en la red o trasladar tu actividad profesional a Internet. Aquí, en la Academia de Marketing Online, te contamos las cosas tal como son, sin pelos en la lengua. O sea, lo bueno, lo feo y lo malo de emprender en Internet. Y la realidad es que no es fácil construir un negocio rentable, escalable y que encima sea gratificante. De hecho, es bastante complicado, especialmente si no tienes una hoja de ruta. Si quieres conocer cómo lo he hecho yo, la estrategia que me ha funcionado a mí, te lo cuento todo en una clase online que puedes ver gratuitamente en www.oscarfeito.com/clase. Bueno, como te decía hace un rato, no es fácil construir un negocio rentable en Internet, especialmente si quieres que no sea una tortura, sino algo agradable y gratificante. Eso, mi querido y fiel oyente, es más difícil todavía. Pero mi invitada de esta semana lo ha conseguido y además está ayudando a miles de mujeres que están deseando seguir sus pasos. Te cuento, Laura Urzaiz es la fundadora de Yo Emprendedora, una comunidad de referencia para mujeres inconformistas que tiene miles de seguidoras en todo el mundo. Esta autodefinida friki de los negocios, lo dice ella, no yo, empezó a emprender con solo 22 añitos y fracasó 3 o 4 veces antes de lanzar Yo Emprendedora. Pero lejos de considerarlo como fracasos, Laura, nuestra invitada, asegura que esas travesías por el desierto fueron las lecciones empresariales más valiosas y que sin ellas Yo Emprendedora seguramente no existiría. Podríamos hablar con Laura de sus grandes éxitos, por ejemplo, de cómo se las ha apañado para consolidar un podcast de éxito en un nicho de mercado tan saturado, o liderar una comunidad de fervientes fans siendo una persona bastante introvertida, o cómo ha creado una membresía de pago con más de 300 miembros en un año. Y seguro que vamos a hablar de todo eso, pero vamos a hacerlo desde una óptica ligeramente distinta. No lo que salió bien, sino lo que salió mal. Verás, resulta que la filosofía de Laura es fracasa rápido y vuelve a intentarlo. El fracaso es el ingrediente clave del éxito porque la única forma de avanzar es aprendiendo de nuestros errores. Si no cometemos errores, pues no aprendemos nada. Y si aprendemos de nuestros errores pero no los corregimos, si no lo intentamos otra vez, pues como que tampoco vamos a ninguna parte. Ten por seguro que tú y yo vamos a cometer nuestros propios errores. Tú por eso no te preocupes. Pero oye, si podemos aprender de los que ha cometido Laura, pues eso que nos ahorramos, ¿no? En el episodio que está a punto de comenzar, vamos a mirar detrás de la cortina, entre bambalinas si quieres, donde a veces las cosas no son tan bonitas y tan relucientes, para descubrir 5 meteduras de pata típicas que cometemos casi todos los emprendedores a la hora de construir un negocio online y que puedes hacer para corregirlos. Bienvenida a la Academia de Marketing Online, Laura, y muchas gracias por estar hoy con nosotros. Buenos días, Óscar. Jo, qué presentación más guay. Muchísimas gracias. Es que me lo paso pipa. Es como un niño pequeño cuando tengo un invitado, una invitada como tú. Lo menos que puedo hacer es tomarme la molestia de, oye, ¿por qué estás aquí? ¿A qué nos vas a contar? No, claro, pero ahora mismo estoy abrumada, ¿eh? No. O sea, escucharte decir esto es como, wow, qué pasada. No, para nada. Es todo totalmente merecido y como van a ir descubriendo nuestros oyentes, los que no te conozcan, que seguro que muchas te conocen ya, pero realmente has hecho cosas bastante chulas. Cuéntanos, Laura, ¿cómo surgió esta pasión por el emprendimiento? Porque con la edad que tienes, que hayas montado ya 3 o 4 negocios, no es lo normal. Entonces, ¿esto es algo de toda la vida? ¿Tú eras de las que vendía bicicletas y cromos en el colegio o te surgió, muy tarde no te puedo surgir, claro? No, bueno, yo empecé a emprender con 22 años. Sí que es verdad que, como cuando era pequeña, pues hacía lo típico, ¿no? En la piscina con mis amigas, de vender pulseritas y tal, pero eso nunca lo había considerado como
no como una pasión por vender, era más bien pues hobby. Mi hobby era hacer cositas y era una persona muy creativa de siempre. Pero realmente el gusanillo por emprender surgió después de terminar la carrera. Uh-huh. Bueno, más bien en el último año, cuando estaba terminando Relaciones Laborales y Recursos Humanos y veía las opciones que tenía y la verdad es que no me gustaba nada. Y entonces hice unas prácticas en una empresa durante 3 meses y dije... No, o sea, esto no es lo mío. No sé, Laura, ¿qué esperabas? Perdona que te diga, pero No, relaciones totalmente. laborales, no sé, o sea, con todos mis respetos, pero ¿esperabas algo distinto? No, bueno, a ver, si te digo la verdad, no fui una lumbreras en el colegio, entonces tenía pocas opciones en cuanto a carreras de la universidad. Y relaciones laborales y recursos humanos pues fue en lo que me cogieron. Sí. Y bueno, pues yo también estuve estudiando chino durante 4 años mientras que estudiaba en la carrera y mi idea, fíjate, era trabajar en una gran empresa de abogada laboral, pero en una empresa también hablando chino. O sea, yo me había posicionado en mi mente como una crack, pero trabajando en una de estas grandes empresas multinacionales. Y bueno, esto todo rápidamente se me desplomó cuando hice unas prácticas en una empresa y vi que era realmente trabajo. Uh-huh. ¿Y viste entonces el emprendimiento a lo mejor como una idea de crear un trabajo a tu medida o de algo que encajara un poco todas esas piezas que a ti te llamaban la atención? Exacto. O sea, también tengo que decir que el culpable fue mi chico, Uh-huh. una persona súper emprendedora y cuando le conocí, o sea, lo primero que me dijo empezó a contarme todos los sueños que tenía, los proyectos, tal, y claro, nunca había conocido a una persona que tuviera tantísima pasión por la vida, por los negocios y que no hubiera ningún límite a lo que se podía conseguir. Entonces eso se me contagió, o sea, también me entraron ganas de hacer algo Uh-huh. y de hecho los primeros pasos fue un poco copiándole a él. Él estaba enfocado en el mercado de Estados Unidos, entonces yo hice lo mismo, pero en el mercado hispano. Pero él fue mi gran referente, mi mentor, y gracias a él pues también estoy aquí hoy. Yo creo que a esas edades, no sé si a ti te pasó, pero yo monté mi primer negocio con 20 y pico años también, que fue pues una red de publicidad además, que luego vendimos y que salió bien. Y cuando la gente me pregunta, yo realmente fue un accidente, sinceramente. O sea, si tuviera que volverlo a hacer, probablemente no lo haría. O sea, fue inconsciencia de juventud. No sé si tú precisamente por esa juventud y por esa influencia que tenías a tu alrededor, digamos que es como que tendemos a no ver los riesgos, ¿verdad? Es como de inconsciencia decir, bueno, pues no valoramos el riesgo como lo puede hacer una persona de 30 o 40 años, pero en cambio probablemente muchas de las mujeres a las que tú acompañas y formas están en otra situación personal y profesional. Uno a los 20 y pocos años, pues en realidad no tiene nada que perder. Cuando tienes 30 o 40, quizás sí. En este sentido, Laura, ¿cuál dirías que es el principal bloqueo, miedo o creencia limitante que atenaza a estas personas con las que tú te has encontrado que ya no tienen 20 años? Y que tú tienes, claro, quizás el reto de ayudarlas a ver las cosas pues de una forma, el vaso más medio lleno. No sé cuáles son los principales bloqueos. Pues tienes toda la razón. O sea, cuando yo empecé, no había, o sea, como no sabía lo que hacer, pues era un poco probar y, como tú dices, tenía poco que perder aparte de mi tiempo y un poco mi dignidad, entre comillas. Sí, pero no lo valoras, ¿verdad? O sea, es como, exacto. Bueno, ya ves es tú. un poco, bueno, vas viendo y como también eres un poco iluso cuando eres joven, ¿no? Y todo te parece posible y mucho más fácil, pero es verdad que con las mujeres a las que yo a día de hoy acompaño, que hay pocas que sean tan jóvenes como lo era yo cuando empecé. Uh-huh. Los principales retos que veo yo es que, por una parte, el perder o sea, digamos, el no tener una estabilidad económica. Uh-huh. Porque, claro, cuando ya tienes una familia o tienes obligaciones, ¿no? Pues entonces dejarlo todo y ponerte a emprender es mucho riesgo, ¿no? Y entonces eso, por una parte, que yo siempre digo que no tienes que dejarlo, o sea, de hecho yo no soy de las que dicen tírate a la piscina, claro. Deja tu trabajo y ponte a emprender, me parece un error, me parece poner demasiada presión a un proyecto y por otra parte también el qué van a decir los demás. Eso también, Laura, incluso porque a veces
Hombre, lógicamente, si tu familia depende de ti, yo ahí estoy totalmente contigo, ¿no? Para cierto tipo de negocios, es verdad, siempre pongo el ejemplo porque se me quedó grabado, ¿no? Cuando entrevisté aquí a Freddy Jordach, que es el fundador de Doctoralia, que es una de las mayores plataformas del mundo de telemedicina, dice, claro, cuando ellos iban a buscar financiación, les decía, mira, esto no es 4 colegas en sus tiempos libres, o sea, si vamos a financiar esta startup, necesitamos que todo el mundo esté a full, que deje sus trabajos, y estos pues serán médicos, Freddy es médicos, es decir, estamos hablando de gente con unas carreras, digamos, bastante consolidadas. Pero es verdad que este tipo de negocios que creamos en Internet tienen, pues esa es una de las ventajas, es que se puede hacer mucho a tiempo parcial. Pero, ¿y qué me dices, Laura, de esas mujeres que no, o hombres, ¿no? Es verdad que tú te diriges sobre todo a mujeres, pero tampoco quiero hacer una gran distinción, porque yo creo que el fondo es... Esto es para todos. Claro, es parecido. Entonces, y cuando no tienen esa excusa, es decir, cuando no tienen la excusa, que es real, ojo, de, no, yo no puedo dejar mi trabajo, y entonces, claro, no me queda tiempo, porque sí, vale, puedo hacerlo a la vez, pero que no me da la vida para más, que es una excusa. ¿Qué pasa con los que no tienen esa excusa? Es decir, pues o bien la ama de casa o el amo de casa o la gente que lleva ya un año sin trabajo y bueno, pues sí, está 2 horas mandando currículums, pero le quedan 8 horas más al día. Es decir, ahí sigue habiendo bloqueo. Ahí, claro, el bloqueo será otro. El miedo, no sé si es el que dirán o va por ahí también la cosa. Sí, bueno, yo creo que depende mucho de cada uno, de tus circunstancias, de un poco de tu personalidad, vivencias pasadas, pero también, pues, el no tengo tiempo, aunque seas ama de casa o aunque, bueno, amas de casa también tienen mucho trabajo, pero Sí. aunque estés jubilada, ¿vale? Siempre nos da la sensación de que nos falta el tiempo y un proyecto requiere muchísimas horas, ya lo sabes tú bien. Entonces, el no tengo tiempo y también el miedo a fracasar. El miedo a fracasar antes de empezar. Sí, a perder el tiempo, ¿verdad? Lo que significa, ¿no? Oye, le he dedicado este tiempo, esta energía, este dinero, porque hay inversiones, esta ilusión muchas veces, ¿para qué? ¿Para nada? Sí, al final esos son los miedos típicos. Es que me interesa mucho, por eso siempre pregunto, ¿no? La gente que trabaja así con emprendedores y coaches y psicólogos y formadores, me interesa mucho el tema de los bloqueos y el tema de los miedos, porque muchas veces nosotros construimos realmente esas limitaciones o esas barreras, nos las imponemos antes de empezar, ¿no? Es decir, oye, bueno, pues cuando te salga mal, pues ya podrás analizar qué es lo que has hecho mal, pero cuánta gente se pone la venda antes de la herida, ¿no? Se pone la tirita y tanto es así que ni lo intenta. Totalmente. Hemos prometido a los oyentes que en este episodio voy a hacer un esfuerzo por centrarnos en 5 errores, en esos 5 errores habituales que cometemos no solo tú, sino prácticamente todos los emprendedores a la hora de construir un negocio online. Pero antes de eso, para poner un poco de contexto, Laura, me gustaría que nos hagas una pequeña radiografía express de dónde estás hoy. La gente que no conozca la comunidad, que no sepa todo lo que hay detrás, básicamente, ¿qué haces? ¿Cuáles son tus principales fuentes de audiencia? ¿Y cuáles son tus principales canales de monetización? O sea, a mí me gusta separar los negocios así, es decir, oye, ¿cuál es tu propuesta de valor? ¿Quién es tu público objetivo? ¿De dónde sacas la audiencia? ¿Y cómo la conviertes? O sea, para hacernos esta pequeña radiografía, snapshot de qué es lo que haces. Perfecto. Pues yo me dedico a mi negocio, que es Yo Emprendedora. Es una comunidad de mujeres emprendedoras, modelo de negocio membresía, donde tenemos, por una parte, formación, o sea, cursos, masterclasses, un montón de sesiones para formar en todos los ámbitos de los negocios. Y por otra parte, es la parte del apoyo, de hacer piña, de hacer comunidad, con masterminds semanales, mensuales, con meetups. Bueno, tenemos un montón de dinámicas. Entonces, eso es el negocio por dentro. Mi vía de monetización, o sea, solamente, sí que en su día tuve otras cosas, pero ahora mismo estoy enfocada en una cosa que es la membresía y nuestra propuesta de valor es inspirar, motivar y empoderar a otras mujeres para que le den una oportunidad a esas ideas que tienen y para que vivan de sus negocios y también, o sea, esto parece todo muy idílico, pero es que es así, que consigan tener la vida que realmente desean. Esto es lo que pretendemos con lo que hacemos. Y bueno, y canal de comunicación, que esto para mí es súper importante y todo empezó de hecho con esto, es el podcast. Claro. Mi podcast Yo Emprendedora, que ya tenemos 131 episodios y llevo 2 años y medio, creo, más o menos. Y es ahí a través de... Bueno, este es el canal a través del cual conecto con la audiencia. Sí que es verdad que nos descubren más ahora a través de Instagram. En Instagram tenemos una gran comunidad, pero de Instagram mi gran labor es mandarles al podcast, porque yo siento que a través del podcast es como mejor conecto con la gente, cómo puedo ayudarles mejor de forma gratuita y después pues es un caminito, van a la base de datos, ahí seguimos
trabajando la conexión y después pues la gente que quiera se apunta al negocio, o sea, a la membresía. Algo hemos oído aquí de podcast, algún que otro episodio hemos hecho, pero fíjate, de esa forma tan sencilla que lo has explicado, a mí lo que me gusta es que nuestra audiencia, y una de las cosas en las que me afano es que la audiencia entienda la diferencia entre lo que es el modelo de negocio, la estructura, digamos, el framework de un negocio y las distintas piezas que lo componen, ¿no? Entonces, al final todos los negocios consisten en atraer una audiencia, fidelizar a esa audiencia, y en el mundo del marketing tradicional la fidelización viene después de la venta, es decir, alguien que te ha comprado que siga siendo cliente, por ejemplo, ¿no? Para mí la fidelización es lo que hacemos con una persona desde que nos conoce hasta que decide concedernos el beneficio de la duda y eventualmente adquirir un producto, una membresía, un infoproducto, una consultoría, un servicio, lo que sea. Entonces, fíjate, tú nos los describes perfectamente, es decir, bueno, yo capto audiencia fundamentalmente a través de dos canales, que puede ser Instagram y que puede ser el podcast, pero luego ese canal que es el podcast y ese canal que es Instagram, a su vez me sirven de dinamizar, es decir, porque sí, la gente te descubre a través del podcast, pero luego el hecho de que sigan escuchando tu podcast hace que se vaya estableciendo esa relación, por lo tanto es un contenido que generamos que sirve para que nos descubran y al mismo tiempo para afianzar la relación con la gente que ya nos conoce y decide escucharnos una semana más. Y a partir de ahí tienes tu monetización, que es fundamentalmente una membresía, como podrías tener servicios o otro tipo de programas puntuales o infoproductos con ese conocimiento paquetizado. Entonces yo creo que cuando se destripa un negocio de esta forma tan sencilla, se ve todo con una claridad brutal. Estamos hablando con Laura Urzaiz, la fundadora de Yo Emprendedora, que es, como estábamos hablando, una comunidad de referencia para mujeres inconformistas que quieren salir de sus cuevas, aprender de las mejores, hacer mucha piña, como dice Laura, y que cuenta ya con miles de seguidoras y cientos de miembros de pago en todo el mundo. Bueno, Yo Emprendedora, Laura, al final es un negocio que tiene todas estas piezas: la comunidad, el podcast, la membresía que hemos hablado, la lista que hemos hablado también, y podríamos hablar de cada una de estas piezas desde distintos puntos de vista, pero hoy vamos a centrarnos específicamente en errores, ¿no? Errores que se han cometido en estas áreas, porque hoy vemos este dibujo y decimos, qué apañada Laura, fíjate qué bien lo tenía todo planeado y tiene todo el sentido del mundo cuando lo vemos así, pero probablemente no, o sea, tú no te despertaste un día y esto estaba así. Esto había vueltas, son distintas capas, vamos iterando, vamos probando, vamos llegando a callejones sin salida, tenemos que recular, tomar otro camino, y aquí es donde vamos a empezar a ver esos errores, consejos, lecciones. No se trata aquí de hacer sangre, simplemente de ver tu negocio desde una óptica de cosas que fuiste descubriendo y que fuiste rectificando o aprendiendo. ¿Por dónde te gustaría empezar este festival constructivo de errores? Pues por el primer punto, si te parece, perfecto. Por idealizar, que a mí me parece que es algo que hacemos al principio todos. Sí. Cuando no tenemos experiencia, empezamos a emprender y nos da la sensación de que va a ser mucho más fácil de lo que en verdad es, ¿no? Tenemos una visión idílica de nuestro emprendimiento y después nos damos de bruces con la realidad y ahí es cuando pues muchas veces tiramos la toalla. Entonces, si te parece, empezamos por supuesto, por ahí. Sí. ¿Sí? Uh-huh. Vale, bueno, pues como decía, idealizar. Yo creo que este es uno de los principales errores que cometemos. Y yo lo digo, todo esto está basado en mi experiencia. Sí que me gustaría empezar también diciendo que emprender no es fácil, por supuesto, pero tampoco es tan complicado. Uh-huh. Yo os voy a hablar de 5 errores que yo he cometido, y que podía hablar de muchísimos más, pero vais a ver que todo esto es sentido común al final. El menos común de los sentidos, claro. Sí. Entonces, pues eso, tenemos que tener una imagen realista de lo que estamos creando. Y aquí, pues os voy a contar un ejemplo. Cuando empecé a emprender, mi primer proyecto yo quería crear una empresa de servicios para crear currículums y cover letters en inglés para gente que se quisiera ir a trabajar a Inglaterra. Esto, pues, aprovechando mis estudios de recursos humanos, dije, hay que hacer algo aquí. Mi idea, antes de empezar con este proyecto, era pues crear una empresa con no sé cuántos trabajadores a los cuales iba a pagar pues por encima del salario oficial. O sea, que quería hacer las cosas súper bien. Muy divina, ¿vale? Sí. O sea, yo a lo grande. De hecho, antes de siquiera de tener una página web, ya tenía toda mi estructura, tenía un dibujito mental de lo que íbamos a hacer. Con el futbolín en la oficina, ¿no? Con salas de ocio, masajes, todo, sí, a lo grande.
Total, de hecho empecé a contactar con gente, bueno, puse un anuncio en una página web, empezaron a contactarme posibles trabajadores, tuve entrevistas con ellos, bueno, yo ya tenía mi equipo todo preparado. ¿Y qué pasa? Que después cuando lancé esta página, el servicio, y me puse pues a promocionarlo, me di cuenta de que es que no era fácil, o sea, no era tan fácil como me había imaginado, la gente no llegaba. Entonces ahí primero me di de bruces porque me di cuenta de que no era tan fácil, que no solamente vale con crear algo que tú sepas que tiene mucho valor, porque aún así la gente no va a llegar, no va a entrar por la puerta si no has hecho todo ese trabajo previo que voy a hablar a continuación. Y por otra parte, porque no puedes empezar a crear una casa por el tejado, ¿no? No puedes empezar y ya tener toda esta idea, ¿no? De gran empresa, de trabajadores, de tal. O sea, tenemos que empezar siendo nosotros, nuestros recursos, nuestro tiempo, ¿no? Y no montarnos el chiringuito tan a lo grande, porque entonces al final es muy difícil sostener eso y nos estamos poniendo demasiada presión. Aquí hay una cosa, Laura, que se me ocurre una dualidad, ¿no? Decir, bueno, ¿y esto cómo lo podemos evitar, ¿no? Y quizás en este caso hay un problema que es a veces enamorarnos de una idea, de decir, bueno, pues yo soy especialista en esto o he tenido esta idea o porque sé inglés y he estudiado esto, pues junto las dos cosas y ¡pum! Ya tengo un servicio. Es decir, nos inventamos una propuesta de valor que quizás no está contrastada, es decir, a lo mejor nadie lo quiere eso. Eso, bueno, pues puede suceder, pero yo creo que es más común algo donde sí la gente le interesa, porque ¿quién no va a decir, oye, pues yo te hago un currículum en inglés, pues ¿por qué no? Pues venga, házmelo. Otra cosa es que yo te lo pague. Es decir, una cosa es el valor y otra cosa es el precio, ¿no? Que la gente le puede asociar a ese valor. Entonces, tú puedes tener una idea buenísima de una web de chistes y adivinanzas las mejores del mundo, y puede ser muy gracioso y mucha gente puede verlo y mucha gente se puede reír y pasar un buen rato con esa colección de chistes o de memes. Otra cosa es que la gente esté dispuesta a pagar, ¿no? Aquí hay como dos problemas relacionados, pero que básicamente van a lo mismo, que es la validación de un modelo de negocio. Exacto. Mira, me encanta que estés diciendo esto porque también iba a meter esto, pero ya me parecía que me iba a extender demasiado. Pero sí, o sea, eso también, validar un negocio, sobre todo cuando es un negocio que es innovador, porque también validar podemos ver si ya funciona, ¿no? Podemos ver nuestra competencia, si ya existe, qué están haciendo, y eso pues nos da pistas, ¿no? De si algo ya está validado. Pero otro proyecto que hice fue una aplicación de descuentos en cafeterías, bueno, una cosa así un poco compleja. Esa idea, primero, no existía aquí en España, segundo, entonces no estaba validada, y mi forma de validar fue creando una landing, viendo si la gente se suscribía y tal, pero no era suficiente. No tenía yo, no estaba formada en este sector en el que me estaba metiendo de lleno. No tenía yo los conocimientos básicos para desarrollar una aplicación, para hacer un modelo de negocio de este estilo. Y lo que me faltó fue justamente eso. Antes de meterme de lleno con toda la financiación, porque ahí perdí muchísimo dinero y fue un año muy, muy duro, tendría que haber, efectivamente, primero me tendría que haber formado sobre lo que involucra un negocio tal. Y por otra parte, también haberlo validado. Y validar, bueno, ¿cómo se valida? Tú seguro que sabes mucho más sobre esto, ¿no? Sobre cómo validar una idea de negocio. Bueno, no te creas, ¿eh? Pero mira, muchas cosas hoy en día, la mayoría de las cosas ya están inventadas. No estamos reinventando la rueda. Entonces se trata de observar lo que están haciendo otros y de ahí, no se trata de copiar, pero sí de inspirarnos y de ver pues de qué manera podemos hacerlo diferente para que se adapte a lo que nosotros queremos ofrecer, perdón. Eso, ahí has dicho una cosa importante que es un poco, para mí, la primera forma de validar algo es ver que haya otra gente haciéndolo. Yo muchas veces me vienen emprendedores y emprendedoras que dicen, bueno, mira, yo tengo experiencia en esto, justo lo que tú decías que no tenías en ese negocio, es decir, yo tengo experiencia profesional, tengo vivencias personales, tengo una formación académica en este área, pero está muy saturado, así que voy a hacer otra cosa. Y digo, no, esto es la mayor estupidez que puedes hacer, porque sabemos que si está muy saturado, nos hemos quitado este problema de golpe, es decir, sabemos que hay un mercado, sabemos que hay un pastel, entonces ahora el reto ya no es pasarnos un año descubriendo si hay pastel o no, sino cómo vamos a llevarnos un pedazo de ese pastel. Por lo tanto, esa observación
crítica es muy importante, de mirar alrededor, mirar lo que está haciendo la gente y verlo, ¿no? Y luego has tocado otra cosa que también quiero matizar mucho, que es la creatividad. Cuando la gente se pone divina y divinamente creativa. Yo digo siempre, mira, la creatividad en los negocios, en las ideas, no es por el mero hecho de ser creativo. Es decir, Picasso empezó a desarrollar distintas técnicas de innovación y creatividad cuando vio que la forma tradicional de pintar no le permitía reflejar lo que quería. Uh-huh. Ahí es cuando cambió y ahí es cuando descubrió. Entonces tú puedes innovar una idea para hacerla mejor, para mejorar algo que ya está funcionando y que tú crees que puede funcionar aún mejor, o un producto o servicio que no funciona lo suficientemente bien, hacerlo mejor, no solo para ser original o creativo o diferente. Otra cosa, Laura, aquí, claro, dentro de esto de las expectativas, tú has dicho, esto lleva tiempo, hay que tener esa paciencia, hay que trabajar ese desarrollo personal, de decir, oye, pues esto va a llevar un tiempo. ¿Cómo sabes tú cuándo es el momento de decir, esto solo es cuestión de seguir empujando? ¿O esto es cuestión de cerrar y pasar página? Que también es lo que pasa muchas veces. Es decir, ¿dónde la tenacidad se vuelve estupidez? ¿Y dónde hay que empujar un poquito más? Sí, mira, me encanta esta pregunta. De hecho, creo que soy la persona indicada para hablar de esto, porque después de 3 proyectos abandonados, pues sé un poco de esto. En mi caso fue cuando me di cuenta que lo que estaba construyendo no encajaba con la visión de vida que tenía. Sí que, o sea, nunca, o sea, cuando empecé no tenía claro qué era lo que quería crear, ¿no? Cuál era mi llamada para este mundo, qué era mi misión. Pero sí que tenía claro, siempre he tenido claro qué vida quiero tener, qué estilo de vida. Y la libertad, en todos los sentidos, era para mí lo más importante. Entonces, en todas estas cosas que estaba montando, el motivo por el que al final los dejé fue porque no encajaba, porque me estaba desviando demasiado y entonces fue como... bueno, vamos a echar el freno. Creo que es importante, o sea, los fracasos están bien, creo que son experiencias de vida, son los mejores másteres que podemos hacer, aprendemos muchísimo de ellos, pero lo que pasa es que muchas veces cuando fracasamos nos sentimos fracasados y entonces ya nos quedamos esa etiqueta y buscamos un trabajo convencional y nos dejamos de historias. Para mí no, para mí es, vale, esto no ha funcionado, pues vamos a ver qué otra cosa sí que funciona, sabiendo ahora todo esto que sé que no es para mí. Y una cosa que creo que nos pasa a muchas personas a la hora de fracasar y de reinventarse es que no queremos ser la persona que abandona. Claro. ¿No? Que esto es fuerte, ¿eh? Porque claro, cuando dejas un proyecto que al final es una idea de vida, ¿no? que tenías ya, bueno, pues que tenías muy integrada y es abandonar y empezar de nuevo y es difícil, pero es eso, si tienes claro por qué lo estás haciendo, creo que siempre vas a encontrar lo siguiente y hay veces que te lleva un intento, hay veces que te lleva 3 y hay veces que te lleva 5 o 4 como me ha llevado a mí. Pero si tienes esa fuerza dentro y si tienes esa, bueno, lo que decía, esa visión, creo que y merece realmente la pena, vamos a seguir intentándola hasta llegar ahí. Perfecto, pues yo en este punto me quedo con, estoy aquí anotando ferozmente varias cosas y la primera es validación objetiva de lo que es nuestra idea, informada, o sea, como un consentimiento informado, o sea, cuando vas al médico y dices, usted sabe que puede no salir del quirófano, o sea, lo entiende lo que le estoy contando, bueno, pues esto es validar un poco tu idea, tener unas expectativas lo más realistas posible, lo más aterrizadas, y una cosa importante de no asociar, digamos, el traspiés de un proyecto o de una parte de un proyecto, no asociar eso a tu fracaso personal, o sea, no implicar que porque esta idea no haya salido o la hayas tenido que cambiar o la hayas tenido que aparcar o dejar, que tú seas un fracaso, etcétera, ¿no? O sea, ver ese vaso medio lleno. Vamos a pasar, Laura, al siguiente consejo, el siguiente punto, el segundo error. ¿Cuál sería? Para mí es no trabajar una comunidad. Vale. No trabajar una audiencia, ¿no? El crear algo, ¿no? Como tú decías antes, tienes una idea, te pones a crear ese servicio, ese infoproducto, lo tienes, lo sacas al mercado y te das cuenta de que no hay nadie esperándolo. Entonces, claro, ahí las ventas no llegan y pensamos que el error es del producto que hemos creado y nos ponemos a hacer otra cosa, ¿no? O abandonamos rápidamente eso, cuando realmente el problema aquí es no haber creado esa audiencia, esa comunidad. Totalmente. Y para mí, igual que para ti, porque los dos tenemos un podcast, se hace a través del contenido. Una de las formas fundamentales de hacerlo es a través del contenido. Contenido y también de dar la cara, que esto son para mí 2 caras de la misma moneda. Sí. Entonces, yo creo que es importantísimo para todos
que luego aquí con matices, porque hay muchos negocios que han tenido éxito y no han tenido un canal de comunicación como tal, pero han invertido muchísimo en Facebook Ads, ¿no? Como pueden ser los e-commerce o tal. Vale, pero por lo general ahora un modelo, o sea, lo que está funcionando es la creación de comunidad a través del contenido como por ejemplo blogs, contenido a través del podcast. Los podcasts pues ahora mismo están en un momento de esplendor, YouTube también y ¿qué más? Bueno, y luego hay otras cosas como pues ahora ha salido Clubhouse, TikTok. Directos, sí, hacer directos. Hacer este tipo de cosas. Tú eres de mi escuela y es importante la matización que has dicho de... Hay distintas formas, hay distintas estrategias y hay gente que te va a decir, no, mira, tú empiezas directamente, haces un lead magnet, haces una campaña de Facebook Ads y haces 3 lanzamientos al año y ya está. Y funciona. A mí personalmente no me atrae ese modelo de negocio porque es como que es una continua huida hacia adelante, no se crea una relación. A mí me parece menos gratificante, pero es un modelo de negocio perfectamente válido. Tú al final estás hablando de poner en el centro esa estrategia, una estrategia inbound, una estrategia de contenido donde lo que nosotros hacemos es ganarnos la confianza de nuestra comunidad. Y por comunidad no me refiero a un grupo de Facebook, sino gente que primero te conoce a ti y obtiene valor a través de tus contenidos y como cuando has dicho das la cara, es decir, empieza a relacionar primero. Conecta con tu contenido de forma egoísta porque piensa que algo le va a aportar. Es decir, oye, yo no voy a escuchar el podcast de Óscar por hacerle un favor a Óscar, ni voy a escuchar el podcast de Laura por hacerle un favor a Laura. Lo voy a escuchar porque creo que este episodio me va a ayudar a mí en mi negocio, me va a ayudar a mí en mi proyecto, pero luego, a medida que va escuchando, ya sí que va a escuchar a Laura. Aunque ese episodio quizás no le interese. Y ahí es donde se empieza a crear esa relación y yo creo, yo prefiero este modelo. Yo es el modelo que enseño, ¿no? Este concepto de contenido, ¿no? Pero, claro, mucha gente lo hace de Pascuas a Ramos, ¿no, Laura? O sea, es decir, es que tampoco sirve publicar 3 episodios de un podcast y un vídeo de YouTube cada 6 meses. Exacto. De hecho, iTunes a día de hoy está lleno de podcasts que a los 2 meses ya habían sido abandonados. O sea, claro, tienes que elegir, para mí es fundamental cuando estás empezando a elegir un canal de comunicación. Muy bien. De alguno de estos que hemos mencionado, pero uno, porque eso, nuestro tiempo es limitado y tenemos que tener el foco, ¿no? En una cosa y ya pues cuando vaya rodado y cuando sientas que puedes meterte en otro tinglado, pues ya te metes si quieres con un canal de YouTube o lo que sea, pero poner el foco en una cosa me parece fundamental para después no abandonar. Y también, volviendo un poco a lo de antes, expectativas realistas. Cuando empecé con el podcast, así a modo ejemplo, que fue pues eso, hace 2 años y medio, el podcasting todavía no se conocía muy bien, no había mucha gente que lo escuchase y yo no tenía comunidad. Yo empecé, de hecho, desde cero. Soy de esos casos que sin comunidad, sin página web, empieza un podcast y va muy, muy poquito a poco. A los 2 meses tenía 200 descargas en total. Y para mí, obviamente, si esto lo comparas, o sea, si hubiera tenido unas expectativas totalmente surrealistas, habría dicho, ostras, pues ¿para qué, no? Todo este esfuerzo, todo este tiempo, además al principio me llevaba la vida y más hacer un episodio del podcast porque editaba todo. No me gustaba nada mi voz y bueno, yo tenía que editar todo. Y me podía llevar una semana fácilmente preparar un episodio, pero mi visión, o bueno, no solamente mi visión, pero mi objetivo cuando me puse con el podcast fue... si entro, si empiezo, es por lo menos para dar una buena oportunidad de 1 año. Vamos a ver qué pasa en 1 año. Y cuando te das un tiempo tan grande, ¿no? Pues ahí sí que vas viendo que poco a poco va creciendo y no te pones tantísima presión de aquí a dentro de 5 semanas tengo que haber generado esta audiencia para después vender mi infoproducto. Porque yo creo que eso es cuando nos ponemos tantísima presión que al final lo dejamos todo. Sí, de crear contenido, decir, voy a crear este podcast solo para vender este lanzamiento o este canal de YouTube. Entonces ahí el concepto del marketing de contenidos es fallido. O sea, realmente estás creando un contenido publicitario puramente, lo cual, esto está, Laura, quizás yo tengo que confesar que tengo una chuleta. Es decir, tengo los puntos, sé lo que vas a decir, conozco estos puntos y sé que esto está muy relacionado porque tú has empezado diciendo que en este segundo punto de este segundo error de empezar directamente a ofrecer un producto o servicio, un infoproducto sin tener antes esa comunidad, está bastante ligado al tercer punto. El tercer punto, que es el no tener un buen plan de marketing o llámalo como quieras, pero entrar directamente a vender. Sí. De hecho,
Bueno, o sea, yo soy muy poco marketingiana, aunque me encanta el marketing, escucho constantemente podcasts de marketing, sé bastante de esto, pero ¿cómo decirlo? Mi perspectiva siempre es muy humana o muy lógica, o sea, no es así muy agresiva y tal, pero vamos, yo creo que también es lo que funciona hoy en día mejor. Y con respecto a esto de entrar directamente a la venta, creo que es importante como diferenciar 3 etapas dentro de una venta, ¿no? Que es el post, o sea, el pre-lanzamiento, el lanzamiento y el post-lanzamiento. El post-lanzamiento además es interesante porque lo he descubierto este año y me ha explotado la cabeza, como se dice en inglés. Blew my mind. En el pre-lanzamiento, es justamente unido con el punto anterior, es la generación de contenido, el conectar con tu audiencia, el generar esta confianza que tarda tanto tiempo en establecerse entre una persona y tú y que tan rápido también se puede ir toda la mierda. Entonces es ir creando estos vínculos con las personas. Durante esta etapa de pre-lanzamiento, que puede durar meses, o sea, no es solamente unas semanas antes de un lanzamiento, sino es todo este momento previo en el que estás conectando con las personas y llegando a más públicos, pues ahí lo vas haciendo con tu contenido, con colaboraciones, como estoy haciendo yo aquí contigo, ¿no? Con entrevistas, o sea, hay muchas maneras de hacerlo. Y creo que también es interesante, y esto se une, pero es que al final todo está unido, es interesante también que no solamente nos quedemos en nuestro canal de comunicación, sino que de alguna manera consigamos que nuestra audiencia pase también a nuestra base de datos. Sí. ¿No? Que seguro que esto lo habéis escuchado un montón de veces, de la importancia de tener una base de datos, y yo era de las que... yo era bastante reacia a este punto, por el motivo que mucha gente también es reacia, y es el no me da la vida para ahora encima tener una newsletter y estar escribiéndoles emails todas las semanas. Sí, luego mucha gente, hay otros dos bloqueos, es decir, tú habrás escuchado la frase esa del dinero está en la lista y este se lleva diciendo desde hace 20 años o más. Y luego, ese es un problema, es decir, no me da la vida para tener una base de datos. Otro, suena muy complicado. Otro, tengo que pagar por una herramienta, porque esto, lo cual tampoco es del todo cierto, porque hay herramientas que puedes empezar de forma gratuita, con un coste muy reducido, y otras son las repercusiones legales. Es decir, nos han asustado tanto con el tema del Reglamento General de Protección de Datos y todas estas cosas que dices, mira, qué leches. Yo me pongo a hacer cosas en YouTube y que le caiga el muerto a otro. El problema de esto es que tú puedes evitar los errores que hemos hablado antes, generar un gran contenido, hacerlo periódicamente, dar la cara, aportar valor, o sea, es decir, tocar todos los puntos clave que nos ha contado Laura hasta ahora. Pero si toda esa comunidad que estás construyendo reside en YouTube, reside en Instagram, reside en LinkedIn, reside en Apple Podcast, y un momento dado a ti te echan de esas plataformas, o cambia el algoritmo, o pasa como pasó con Facebook, que de repente no llegas a la propia audiencia que te sigue por el tema este de los algoritmos, has perdido todo ese trabajo que has hecho, has perdido el control. Entonces yo lo llamo ser propietario de tu parcelita en Internet. Y es muy importante, pero es verdad que asusta esto de la base de datos, del email marketing, ¿no? Sí. Además, esto que estás mencionando, conozco muchos casos de emprendedoras que les han cerrado de la noche a la mañana su cuenta de Instagram. Fíjate. O incluso su cuenta de YouTube, que han tenido hackeos y han perdido todo el trabajo que habían hecho hasta ese momento. Claro, porque esa gente reside fuera. O sea, tú no sabes quién te sigue. Bueno, sí, puedes entrar uno a uno a verlo, a lo mejor, a ver los seguidores que tienes en un canal de YouTube o de Instagram, pero no tienes una forma fiable de comunicarte con esas personas, ¿no? Y por mucho que digan que el email está muerto, mira, yo tengo emails con tasas de apertura del 80 y pico %. No siempre, no son los generales, no son los habituales, pero después de un webinar, después de un evento, después de algo, o sea, es decir, segmentando bien esa lista, no... para mí sigue siendo la mejor forma para ir construyendo esa relación con la gente que te ha descubierto. Sí, para mí también. Pero creo que también uno de los miedos que tenemos con este tema es que no queremos no queremos aburrir a la gente con los emails. O normalmente cuando estamos suscritos a newsletters, sí. Que porque hemos querido conseguir un descuento, lo que sea, después esos emails como que muchas veces no nos gusta recibirlos y no queremos ser la empresa, el negocio que está teniendo como esta reacción negativa en la gente. ¿No te parece? Sí, totalmente. O sea, al final yo creo que es que hay el concepto del email marketing.
Yo aquí siempre recomiendo leer, por ejemplo, a Isra Bravo, que es mi héroe, de copywriting, o gente como Toro Héctor Patrón, que también en México, que es de la escuela de Isra. Y esto es gente que envía un email diario. Yo no llego a ese extremo, pero también por falta de tiempo, no por falta de ganas, ¿no? Y el problema para mí es que el email marketing lo asociamos a la newsletter del Zara, ¿no? Que está muy bien, pero no vas a estar todos los días comprando... O sea, no necesitas recibir una newsletter cada semana con las novedades de Zara o de Corte Fiel. Entonces, no es este el concepto. El concepto es conectar y aportar valor con tu comunidad. Y antes has dicho una cosa que es dar la cara. Y dar la cara, sí, se puede hacer con un podcast, se puede hacer con un vídeo, se puede hacer con un directo, pero dar la cara también es compartir un email, algo gracioso, algo curioso, interesarte por tu audiencia, investigar sus problemas, sus necesidades, su forma de expresarlo. Es decir, el email marketing no es enviar un cupón cada día, no es enviar una oferta, no es mandar uno con un relojito, quedan 3 minutos y acaba esta oferta. Eso puede ser una parte, pero el problema es que se enfoca mal. Es un vehículo para aportar valor. Y claro que se puede vender, pero es como todo. O sea, el problema no es el email marketing, el problema es cómo lo utiliza mucha gente. Exacto. De hecho, bueno, si quieres hablo de email marketing ahora o lo dejo para... Sí, hablamos dale. ya. Sí. Vale, lo que te decía, yo era reacia al principio, pero cuando pues empecé a mandar emails, ahora, llevo ya un año con base de datos, haciendo pues eso, email marketing o como queramos llamarlo, pero en mi caso lo que mejor me funciona son 2 cosas. Número 1, los coffee dates de los viernes, que no es más que una carta personal que escribo yo a mi comunidad, donde les cuento reflexiones, experiencias, no sé, algo relacionado con la vida y con los negocios. O sea, no siempre es una estrategia de marketing, no es siempre, pero aquí siempre soy muy transparente. Te cuento qué me ha pasado en el último lanzamiento, te cuento cómo lo he llevado yo a nivel personal, te cuento también, pues cada 3 meses hago mi review trimestral, tanto de vida como de negocio. Estos emails, desde que empecé a hacerlos, porque antes mandaba como el resumen del podcast. Antes usaba el email marketing, resumen de podcast, y luego cuando tenía emails promocionales, y me daba cuenta que mi ratio de apertura de los emails no era muy alto. Quizá pues para una base de datos que no era muy grande, pues pongamos 2.000 personas, ¿vale? Tenía más o menos en torno al 20% de ratio de apertura, que no me parecía que, no era muy alta. Entonces empecé a hacer estos emails y me di cuenta cómo fue subiendo, porque la gente que se suscribía a esos emails concretos, y después, ahora mismo el ratio de apertura de toda la base de datos para estos emails está en torno al 40%. Y esto también afecta cuando tengo emails promocionales que también se abren más. A lo mejor antes se abrían 15% y ahora se abren 30 y pico %. O sea que todo esto también afecta y tiene sentido a nivel de estrategia. O sea, no solamente es mandar un email porque quiero conectar con mi comunidad, sino que todo esto tiene sentido con una estrategia. Y para mí el email marketing es hablar a tu comunidad como hablas a tus amigos, contarles cosas que realmente les vaya a interesar y un poco diferenciarte con respecto, como tú decías, a todos estos emails promocionales, a los descuentos de Zara. O sea, lo que la gente quiere recibir son emails humanos, es conversar contigo y es conocerte. Sí, yo siempre le digo a la gente cuando veo una newsletter y estoy auditando un negocio, digo, no quiero ver ni logos, ni cabeceras, ni tus iconos de las redes sociales en un email. Y eso antes de que me lo envíes. O sea, si lo tienes, quítalo antes de enviármelo porque me pone negro. Y esto es fundamental. Una cosa, Laura, ¿tú qué herramienta usas de email marketing? MailerLite. MailerLite. ¿Y la recomendarías? O sea, te digo para ir... La recomendaría. Vale, perfecto. Porque, oye, aquí lo que queremos es MailerLite, me lo estoy apuntando aquí, lo voy a incluir en las notas del programa para ser todo lo específico posible con estas cosas y que la gente lo vea. Y otra pregunta, respecto a tu estrategia de email, ¿tú tienes algo previamente programado, una secuencia? O sea, yo tal como lo tengo, que de hecho permanentemente lo estoy reescribiendo y rehaciendo, yo tengo una secuencia automática, es decir, cuando la gente llega a oscarfeito.com o oscarfeito.com/clase, pues hay un recurso, un determinado producto, y luego sí que hay una secuencia. Puede ser más corta, puede ser más larga, pero yo esto lo intercalo con envíos puntuales. No sé cómo lo haces tú, si solo haces puntuales, si tienes algo programado para que la gente pues un poco vea distintas opciones. Pues depende. Cuando tengo lead magnets, pues sí que tengo una pequeña secuencia para que me vayan conociendo y luego si hay alguna oferta después, pues no, que todo eso tenga una coherencia.
pero cuando se apuntan directamente a los Coffee Days, a la newsletter, entran en la base de datos, no hay ninguna secuencia y como todos los viernes mando un Coffee Day... Claro, eso es en vivo. Pues claro, es así, es tal cual. Y ahora mando el Coffee Date y luego mando el resumen del podcast los miércoles, pero, y esto también creo que es importante, antes mandaba directamente el blog en un email, ¿no? Y te contaba, pues eso, el podcast, lo que había sido. Pero me di cuenta de que no había muchos clics o que no interesaba tanto, vamos, que ahí había que cambiar algo. Entonces ahora lo que hago es en esos emails contar una experiencia, contar una historia que esté relacionada con el episodio en cuestión para que si después quieren seguir formándose, escuchando una historia similar, pues entonces que lo escuchen. Pero ya no es todo enfocado a esa pieza de contenido que quizá ya han escuchado y entonces dicen, ¿para qué voy a abrir este email? ¿No? Es como siempre, creo que es importante como, aunque vayamos a promocionar algo, que tenga como, que esté dentro de una historia o que esté dentro de otro contexto, ¿no? Y que lo podamos enlazar de una forma orgánica. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Al final, esto podríamos resumirlo en que los microcontenidos que creamos, porque al final, si tú estás escribiendo una newsletter para dar a conocer un episodio del podcast, por ejemplo, o estás escribiendo una newsletter, yo le llamo newsletter, un email, para promocionar un webinar que vas a hacer, por ejemplo, es un microcontenido. Entonces, lo que tienes que hacer es un extracto. Puede ser una historia, no, tampoco tiene que ser una historia, es decir, que ahora parece que todo tiene que ser historia. Sí, las historias funcionan, a mí me encantan, pero yo creo que la clave es que no es decirle a la gente, voy a hacer un webinar, clic aquí, he publicado un podcast, clic aquí. No, o sea, hay que darles una razón para visitar ese contenido o para hacer algo. Y luego lo que hay que hacer también es que ese propio microcontenido aporte valor. Es decir, si yo publico una historia en LinkedIn para que la gente escuche mi entrevista con el chef Dani García, por ejemplo, lo que voy a intentar es que ese email, aunque tú luego no tomes la acción que yo te propongo, que es escuchar ese episodio, que ese email a ti te aporte algo. O que esa publicación de LinkedIn, porque esto también lo podemos aplicar a redes sociales. O sea que yo ahí estoy totalmente de acuerdo. Se nos está acabando el tiempo, Laura, pero vamos genial porque nos queda un punto. Sí, nos queda un punto. Sí. Y también quería terminar de matizar esto del marketing, porque, bueno, hemos hablado del prelanzamiento, pero rápidamente comentar claro. las otras dos fases. Sí. Que es el lanzamiento, o sea, según tengamos, dependiendo del modelo de negocio, pero bueno, es la semana, los esfuerzos todos enfocados en la venta, pero claro, repito, que si queremos tener los resultados, unos resultados óptimos, tenemos que trabajar muy bien esta fase previa. Y luego, aquí la guinda del pastel, y esto es lo que he descubierto yo este año, es el post-lanzamiento, que es básicamente analizar nuestros datos, ver de dónde ha venido la gente, ver, pues eso, por ejemplo, te pongo un ejemplo. En el último lanzamiento que tuvimos en febrero, después me puse a analizar de dónde habían venido estos miembros. Me di cuenta, porque yo asumía que todo el mundo venía de la newsletter, que todo el mundo leía los coffee dates, que todo el mundo tal. Pues no, el 70% estaban suscritos a la newsletter y vi también de dónde habían llegado, ¿no? Unos habían llegado de un reto, otros habían venido de un evento. Entonces, esto te da pues muchas pistas de ver qué es lo que está funcionando, qué es lo que te está trayendo más leads de calidad para después hacer más de esto, ¿no? De lo que te está funcionando y menos de lo que no. Y después me di cuenta que el otro porcentaje que no estaba en la base de datos era gente que llegaba directamente de Instagram. O sea, que esto es algo, ¿no? Y hablo mucho también de dar la cara, esto también se conecta por aquí, porque yo tengo una comunidad bastante grande en Instagram, pero incluso cuando no era tan grande, ¿sabes? Que no necesariamente tienen que estar en la base de datos. No todo el mundo quiere recibir emails, no todo el mundo quiere escuchar podcasts, pero lo interesante aquí es que compartamos nuestra oferta por todos los canales en los que estemos. Pues eso, nunca sabemos de dónde va a llegar la gente. Porque podemos tener una idea, ¿no? De todo el mundo llega de aquí o todo el mundo llega de allá. Bueno, pues vamos a analizar nuestros datos y ver efectivamente si es así o si no, para después en nuestras siguientes campañas hacer las cosas más enfocadas. Sí, esto es tan importante esto que has dicho y me da pena que lo hayamos dicho casi así de pasada por mi culpa, por pasar al siguiente punto, pero es verdad, porque antes has mencionado el post-lanzamiento y primero hacer una distinción. Cuando hablamos de post-lanzamiento, es más bien una actitud mental. No quiere decir que digas, bueno, yo como no voy a lanzar nada, o de momento no estoy lanzando nada, o todavía no estoy vendiendo nada,
pues esto no me interesa. No, el post-lanzamiento también afecta, por ejemplo, con la promoción de tus contenidos a través de las redes sociales. A lo mejor tú estás dedicando X horas a la semana a promocionar tus contenidos en 5 redes sociales y resulta que la que te está generando el 80, el 90% del tráfico es una de ellas. Bueno, pues esto es un post-lanzamiento realmente. O sea, lo que nos cuenta aquí Laura, que para mí es la clave, es analizar las cosas que estamos haciendo. Es verdad que nos metemos en esta dinámica de hacer, llámalo lanzamiento, llámalo podcast, o un webinar cada semana, o un email al día, da igual. Estamos haciendo continuamente cosas y es bueno, porque así es como avanzamos con esa inercia. El problema es que hay que dejar tiempo para ver qué funciona y qué no, porque si no, nos metemos en esta dinámica y no sabemos qué ha pasado. Es que ahora justo cuando estabas comentando este ejemplo, a mí también, yo digo, bueno, pues yo mandé un par de emails y boom, se apuntaron no sé cuántas personas para una mentoría de 6 semanas. Y yo daba por hecho que todo el mundo había llegado por el email. Curiosamente, como el 30% de la gente que se apuntó era porque la gente que había recibido ese email se lo había reenviado a otras personas. Y yo me di cuenta porque recibo una preinscripción para un programa de 1.000 euros y intento ver de dónde ha salido esta persona. Y cuando vi que no estaba ninguno en mi lista, digo, ¿cómo puede ser esto? ¿Será que están usando un email distinto al que tienen para suscribirse? No, es que se lo había me lo ha reenviado una amiga. Me lo ha reenviado una amiga que te escucha tu podcast, yo no te conocía, me lo ha reenviado una vez. Entonces digo, hombre, pues si yo ya hago este análisis, en el próximo email que mande voy a decir, oye, si tú crees que esto no es para ti, pero conoces a alguien que está emprendiendo y tiene dificultades, reenvíale este email. Claro. O si tú sabes que la gente te está viniendo de Instagram, pónselo fácil. A lo mejor no se quieren apuntar a tu lista, pero pónselo fácil. Es decir, en tus publicaciones pon una llamada a la acción, pon algo, ¿no? Es decir, es fundamental, Laura. Sí, y no es tan complicado hacer este análisis, que yo no soy mucho de, mi Excel es súper sencillo, son tres tablitas donde pongo cuándo se han suscrito, el email de la persona, de qué lead magnet, cuántos emails ha abierto, cuántos clics ha hecho y poco más. Y eso me da una idea, ¿no? De pues eso, como pues qué relación teníamos previamente. Sí, perfecto. ¿Nos queda más de esto de marketing, Laura? Bueno, podríamos hablar mucho más, pero yo creo que con esto, con lo que hemos hablado, tenemos suficiente, porque seguro que tienes un montón de episodios donde entras en profundidad en cada uno de estos temas. Cada uno de estos temas, lógicamente, se puede hacer un podcast entero. O sea, no digo un episodio, digo un podcast entero sobre el contenido, sobre el email marketing, sobre la analítica y sobre todo. Sí. Pero bueno, ya para terminar con estos 5 puntos, quería hablar sobre la importancia de tener foco, ¿no? O sea, también creo que es uno de los principales errores que cometemos los emprendedores, el síndrome del objeto brillante. Claro, al final los emprendedores somos personas creativas por naturaleza. De hecho, en nuestra naturaleza está el querer crear, querer innovar, querer siempre estar haciendo cosas nuevas. Es lo que nos llena, ¿no? Lo que nos crece. Entonces, esto está bien, pero si nuestros esfuerzos están focalizados en una cosa, ¿no? En un objetivo. El problema es cuando, por ejemplo, tus oyentes escuchan tus podcasts, escuchan pues que a lo mejor a mí me funciona muy bien una membresía y el podcast y ellos no lo están haciendo y dicen, ostras, pero yo también lo podía hacer. Sí. Y entonces rápidamente se les enciende la bombillita, empiezan a hacer su plan de acción, ¿no? Y se ponen manos a la obra, porque una cosa que no nos falta a todos los que estamos aquí es las ganas de crear y también el trabajo. O sea, nos ponemos manos a la obra, somos muy currantes. Pero si tenemos demasiados frentes abiertos, es como que mucho abarca, poco aprieta. Claro, porque lo que no has dicho ahí es que luego el siguiente invitado, a lo mejor lo que le funciona de maravilla son los webinars y el vídeo en directo. Exacto. Y dice, ostras, pues ya son 4 las cosas. Lo que me dijo Laura, el podcast, voy a hacer el podcast, voy a hacer la membresía y voy a hacer un webinar y ahora voy a hacer esto también. Y luego, ostras, TikTok. Ostras, LinkedIn, es que... Pero es que esto es peligroso, porque yo igual que tengo un podcast y cada semana viene alguien para contar lo que le funciona y siempre digo, o sea, escuchemos, porque nunca se sabe en qué momentos, aunque ahora mismo no sea para ti un podcast, nunca se sabe si en el futuro sí. O sea, está bien también, o podemos aprender cosas que podemos poner en práctica en lo que estemos haciendo ahora, de otros sectores, de otros canales, pero tenemos que tener un pensamiento muy crítico, muy analítico y realmente... pues eso, ser muy
¿cómo se llama? Muy picky, ¿no? O sea, no coger cualquier cosa. Sí, ser muy meticuloso, ser muy ordenado, porque aquí casi terminamos con una de las cosas que hemos dicho al principio, ¿no? Diferenciar entre lo que es la hoja de ruta de tu negocio, la estrategia a 30.000 pies de altura y las piezas que lo componen. Yo siempre pongo el mismo ejemplo del halcón milenario. El halcón milenario del Lego tiene no sé cuántas mil piezas y tú ves el resultado final. Bueno, pues eso es hacia donde vamos. Luego hay distintas piezas. Entonces, lo que yo recomiendo a la gente que pueda tener esta sensación de síndrome del objeto reluciente es: mira, tu negocio tiene 3 patas. O sea, ¿cómo te va a conocer la gente? ¿Cómo va a confiar en ti? ¿Y cómo te va a dar dinero? Estas son las 3 patas. Entonces, cuando tú en un podcast oigas hablar de un podcast, o de webinars, o de TikTok, o de Clubhouse, tú lo que no tienes que hacer es pensar que tu negocio va a cambiar con esa pieza. Tú lo que tienes que ver es, bueno, si yo tengo una cajonera con 3 cajones, que es audiencia, fidelización y monetización, ¿estoy ahora mismo cojo de alguna de estas piezas? Es decir, si yo ahora le añado un nuevo componente de audiencia a mi negocio, digamos que va a crecer, pues sí, o sea, porque si tú mejoras tu captación o añades añado un membership, bueno, pues si añado una membresía voy a tener más opciones de monetizar con el público actual. Entonces yo creo que aquí la clave es ir a la par, o sea, trabajar esos 3 cajones más o menos a la par. Bueno, pues yo este trimestre voy a añadir mi foco de este trimestre va a ser añadir una nueva fuente de captación de tráfico para alimentar mis embudos, y va a ser TikTok. Entonces ya no voy a hacer webinars, me voy a quedar con el podcast, pero no voy a hacer YouTube, no voy a hacer Instagram, no voy a hacer nada más de captación. Voy a lanzar TikTok y voy a ver durante estos 3 meses si me alimenta mis embudos. Y me olvido de todo lo demás. Cuando ya tenga eso, digo, oye, pues voy a monetizar. A lo mejor ahora solo tengo un infoproducto, pues este siguiente semestre voy a enfocarme en lanzar una membresía para que con la misma audiencia que ya tengo, con los canales que ya tengo, Entonces, yo recomiendo a la gente avanzar así a la par, ir metiendo cositas en estos 3 cajones, y si en un cajoncito tienes 7 cosas y en otro una, pues a lo mejor en ese cajoncito de las 7 piezas, que es la captación de audiencia, lo tienes resuelto, estás teniendo mucho tráfico, pero solo estás teniendo una piecita de monetización. Pues a lo mejor es el momento de lanzar un nuevo infoproducto o empezar a trabajar el marketing de afiliados. O sea, es que si no te vuelves loco. Exacto. Y creo que también es importante entender que todo puede funcionar. Que todo, o sea, incluso las ideas más locas, ¿no? Más que en un principio dirías, pero ¿cómo va a funcionar un negocio así? ¿O cómo va a funcionar este podcast hablando de un nicho tan específico? Uh-huh. Todo, o sea, si realmente le ponemos el tiempo y el esfuerzo, no es que porque a una persona le funcione esta cosa, que todos tenemos que hacer lo mismo porque lo mío no va a funcionar. Todo, si le ponemos tiempo y esfuerzo, puede funcionar. Y también que porque una cosa no sea ahora no significa que en el futuro, porque yo creo que también esto nos da mucha paz mental, sí, ¿no? El FOMO de los emprendedores de, joder, yo quiero tener un canal de YouTube y yo quiero tener un programa, pero al mismo tiempo quiero hacer mentorías, pero lo quiero hacer todo y ahora mismo, joder, me dices que no puedo, que solamente tengo que elegir una cosa, pues esto no me mola. Pues saber que el no ahora no significa que no sea un no mañana, ¿no? Pero como tú dices, vamos a ir quitando cosas, ir poniendo otras nuevas, y de esta manera sí que vamos a poder darle una oportunidad real a cada cosa que vayamos haciendo. Sí, eso que has dicho, el FOMO, mira, te pongo un ejemplo ahora con el tema de Clubhouse. Ahora todo el mundo está loco en Clubhouse, porque, joder, a ver, si yo pudiera haber sido de los primeros en crearme una cuenta en Twitter, tendría muchos seguidores en Twitter. Si yo empiezo a crear salas en Clubhouse antes de que la gente se entere de qué va esto, pues voy a ser el rey de Clubhouse y voy a tener muchos seguidores y muchos followers en mis salas de Clubhouse. Entonces, eso es un enfoque erróneo, ¿no? Porque la misión de tu negocio no es ser el que más seguidores tiene en Clubhouse. La misión de tu negocio es, como hemos visto antes, alimentar tus embudos, atraer a una audiencia, fidelizar a esa audiencia, darles razones para que confíen en ti y eventualmente monetizarlo porque es un negocio. Por lo tanto, Clubhouse puede ser útil para ti, por ejemplo, como una herramienta, como un canal privado de audio para añadir un extra a tu membresía. Si tienes una membresía, pues a lo mejor puedes cobrar 5 euros más al mes porque vas a tener un Clubhouse y un Clubhouse privado, o puedes usarlo para captar audiencia, que son 500. A lo mejor si empiezas antes, pues tienes probabilidades de crecer más rápido, pero el hecho de que empieces en Clubhouse de aquí a 6 meses, o de aquí a 1 año, o de aquí a 2, no quiere decir como que ya no vas a renunciar a 200 millones de personas. No es que no funciona así. No se trata de ser el número 1 de Clubhouse, se trata de alimentar la
audiencia de tu negocio. A mí esto me da bastante paz mental, es decir, bueno, pues ya entraré cuando tenga algo que compartir. Mi objetivo de mi negocio no es ser el número 1 en Clubhouse, no es ser el número 1 en podcast, es que la gente me conozca a través del podcast y construir una comunidad, no es ser el número 1. Entonces esto como que te relaja, te quita presión de tener que hacerlo todo ahora. Sí, totalmente. Y no tenemos que ser, como tú has dicho, el número 1 en nada. Tenemos que tener una comunidad. Y yo creo que si os vais a quedar con algo, no con una cosa de todo lo que he mencionado, sería para mí fundamental, casi lo más importante, es crear una comunidad a través del contenido gratuito. Habrá personas que cuando tú lances tu oferta, que no estén preparadas para comprar por lo que sea, porque no es el momento, porque no tienen el dinero en el momento en el que tú haces el lanzamiento, pero no significa que en el futuro no vayan a ser tus clientes. Hay personas que les llevará 3 meses comprar y otras personas que les llevará 1 año o 2 años. Pero si mientras tanto tú les estás ayudando, porque nuestra misión como emprendedores, más allá de enriquecernos, es ayudar a otras personas. Si no, es que la mesa se queda coja. Sí. Entonces, ayudar, dar una opción gratuita para seguir formando y para seguir acompañando a estas personas. Y luego, en el día de mañana, cuando puedan unirse, cuando puedan ser clientes, pues ya lo harán. Entonces, comunidad, 100 personas, 500 personas, dependiendo del nicho, no nos comparemos, pero ir creando ahí nuestra audiencia, mimándoles mucho, aportándoles todo el valor que tenemos, o sea, no guardarnos cosas por miedo a dar demasiado, creo que eso también es un error, y ir trabajándolo poquito a poco y las cosas llegan así. Sí, efectivamente, así va llegando paso a paso con esas expectativas, cuidando a la audiencia, porque al final nunca sabes, a lo mejor esa audiencia no necesita tu curso, no lo va a necesitar nunca, quiere hacerlo por su cuenta, le va a enseñar su cuñado, le va a hacer la web su primo, pero va a necesitar un hosting. Bueno, pues a lo mejor si tú ya entiendes esas necesidades, puedes ofrecerle un hosting como afiliado y puedes ganar un dinero, puedes monetizar esa parte también y al mismo tiempo aportarle un valor. Es decir, no eso, todo el mundo no necesita lo mismo. Entonces, cuando tú prestas atención a las necesidades de tu audiencia, cuando realmente y genuinamente te interesas en intentar resolverlas, surgen distintas oportunidades de monetización y a lo mejor no le vas a vender una consultoría a todo el mundo, no le vas a vender un infoproducto a todo el mundo, no le vas a vender nada a todo el mundo, pero hombre, si estás atento a sus necesidades, a lo mejor lo que necesitan es un nuevo ordenador porque han descubierto que lo que les encanta es el diseño. Pues si confían en ti a través de tu contenido, pues probablemente van a escuchar tu recomendación para comprar ese ordenador de 2.000 euros en Amazon que te va a dejar una comisión de cientos de euros. Entonces, bueno, pues son cosas que es ir viéndolo desde esa óptica de que al final todo va volviendo y a mí, Laura, me ha parecido que estos puntos que has comentado son tremendamente valiosos para todo el mundo, es decir, independientemente de la fase en la que estén, tanto si todavía no han empezado como si ya están avanzando y ya, bueno, pues estar ojo a visor para no ir cometiendo estos errores y tener un poco todos estos puntos. Y nada más, Laura Urzaiz, creadora de Yo Emprendedora, muchísimas gracias por tu tiempo, increíble, pero hemos cumplido el objetivo, hemos tratado todos los puntos, ha sido un placer charlar contigo aquí en la Academia de Marketing Online. Cuéntanos para terminar dónde pueden nuestros oyentes saber más de ti, cotillar todas estas cosas de las que hemos estado hablando, tus coordenadas digitales. Antes de eso, muchísimas gracias, Óscar, por invitarme. Sí. Paréntesis, simplemente para que lo escuchéis el resto, el motivo por el que yo estoy aquí es porque yo escribí un email a Óscar para autoinvitarme a su podcast. Sí. Y tú me dijiste en plan, oye, esto normalmente digo que no porque me llega cada oferta del podcast, pero bueno, en este caso, pues porque a lo mejor ya tenía referencias de Yo Emprendedora previas, pero bueno, que sepáis que también estas cosas, estas oportunidades surgen cuando salimos a buscarlas. Entonces esto también creo que es inspirado. Claro que sí, pero como tú bien has dicho, al final nosotros no podemos saberlo todo, no podemos ser conscientes de todo el mundo que está haciendo cosas interesantes y es la escucha activa, ¿no? Realmente es decir, oye, yo no lo sé todo, no puedo estar pendiente de todo y luego hay cosas que te pueden encajar en un momento o no, pero efectivamente hay que ir a por ello, Laura, así que bueno, cuéntanos dónde pueden cotillar todo esto. Claro, pues en Instagram estoy en @yoemprendedora.es, página web igual, y en el podcast, Yo Emprendedora. Ok, pues vamos a apuntar todo esto. Alguna cosilla más que he ido apuntando aquí, MailerLite, un par de cositas que pueden ser relevantes. Y nada más, Laura, muchísimas gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y con esto, mi querido y fiel oyente, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy.
Si te gusta la Academia de Marketing Online, la mejor forma de hacérmelo saber es dejando un comentario amable y una valoración de 5 espectaculares estrellas en iTunes o un maravilloso me gusta en iVoox. Además, gracias a tu valoración, aumentaremos el alcance del programa y podremos ayudar a muchos más emprendedores que lo necesitan. Si quieres más gasolina para tu proyecto, no olvides registrarte en www.oscarfeito.com para acceder a más recursos, contenidos y formación que te ayudará en tu camino. Nuestro programa de hoy ha estado patrocinado por WebEmpresa. WebEmpresa te ofrece un servicio de alojamiento web rápido, seguro y flexible que se ajusta a tus necesidades en todo momento. Independientemente de si estás pensando en crear un blog personal, una web corporativa o una gran tienda online, en WebEmpresa vas a encontrar precios súper competitivos y un gran equipo humano que estará a tu lado durante las 24 horas al día, 365 días del año para ayudarte a resolver cualquier duda. Si tienes una idea en la cabeza, no esperes ni un día más para ponerla en marcha. Contrata tu espacio de alojamiento web en www.oscarfeito.com/webempresa y tendrás un descuento del 25%, un año de dominio gratis y te enviaré de regalo un pack completo de Mimbres Mentales, mi libro y audiolibro de referencia para emprendedores. Muchas gracias nuevamente por acompañarme en esta apasionante aventura y te espero, como siempre, en el próximo programa.